La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Soy mecenas de La Cafetera porque me gusta el periodismo que hacéis y que defendéis. Y porque además transmitís muy buen rollo y eso yo creo que en estos tiempos es muy necesario. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. And the Academy Award picture. Come on. La La Land. We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Warren, what did you do? I want to tell you what happened. I opened the envelope, and it said, Emma Stone, La La Land. That's why I took such a long look at Faye and at you. I wasn't trying to be funny. Well, you were funny. That Thank you very much. Thank you very much. Wow, this is Moonlight, the best picture. ¿No cree que estas reuniones deberían ser, usted que antes me hablaba de la transparencia y demás? No pueden ser públicas, señora Pastor. No. Yo se lo defenderé eso. Cuando usted tiene una situación tremendamente complicada y quiere encontrar soluciones e intentar pues ablandar un poco aquella situación tan dura, usted tiene que poder hablar sin la presión de la declaración de cada día. Y esto yo lo hice muchas veces. Yo me reuní muchas veces con el presidente Rajoy y ustedes no lo supieron. Por tanto, vivimos sumidos en contradicciones permanentes todos. Las personas, las sociedades y los estados. ¿Te sientes identificado con el discurso? No, para nada. Con el tema de las contradicciones, evidentemente. Es decir, gobernar es asumir contradicciones. Y eso supongo que lo dirá cualquier persona que tenga que ejercer labores de gobierno. Lo que pasa es que no me creo ese discurso. Sí, el PP no me creo que el mismo PP que nos lleva a la guerra de Irak, teniendo en contra al 90% de la población de este país, diga ahora no, es que nosotros asumimos contradicciones con los contratos de Arabia Saudí. Yo ese discurso, de verdad es que no me lo creo. Bueno, en el caso del PP no se le puede acusar de asumir ninguna contradicción porque nunca ha estado en contra de esos acuerdos con Arabia Saudí, por cosa que a ti sí que se te puede decir. A mí no se me puede decir que sea contradictorio. Él dice, hay que asumir contradicciones, hay que mirar por el interés general, tal y cual, no sé qué. Sí que se te puede decir que eres contradictorio porque lo has dicho tú. No, que asumo contradicciones, pero no me contradigo. Ah, vale. No es lo mismo, ¿no? Parece que algunas veces a algunos compañeros les cuesta decir que el Partido Socialista es de izquierdas. Sí, es un partido de izquierdas. Y efectivamente nuestro color favorito es el rojo del PSOE. Muy buenos días, cafetera, buenos días, bienvenidos una mañana más, por fin, es lunes. Un fin de semana en el que han sucedido muchísimas cosas. Estoy viendo los comentarios que están surgiendo ahora en internet mientras comienza el programa con la cabecera, mientras escuchábamos todo esto que ha ocurrido esta noche en los Oscars. También esa entrevista que tuvo lugar ayer en el programa de Jordi Évole con el Kichi y ese discurso que tuvo que navegar entre la coherencia, entre lo soñado, lo deseado, la realpolitik y lo obligado. Y ahí vimos a un Kichi, la verdad, con unas contradicciones enormes,
Pero bueno, ahora vamos a tener oportunidad de comentar todo esto. Y luego la entrevista con Artur Mas, que reconoció haberse reunido en secreto con Mariano Rajoy. No sé qué le va a parecer todo esto al Partido Popular. Pero en todo caso también nos avanza algo de esa tensión que se está viviendo en torno a Cataluña. Hoy precisamente vamos a hablar algo de eso también aquí en el programa, porque sabéis que estamos a pocas horas de la comparecencia de Homs ante el Tribunal Supremo y vamos a hablar en la cafetera con el presidente de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, con Jordi Sánchez. Hoy viene precisamente a Madrid para acompañar hasta el Supremo al portavoz del Partido Democrático de Cataluña en el Congreso, a Francesc Homs. Homs sabéis que tiene que declarar hoy por su papel en la organización de la consulta del 9N. Así que le vamos a preguntar, ¿cabe espacio aún para la negociación con el gobierno de Rajoy? ¿Qué opina sobre las acusaciones de cobro de comisiones ilegales que afectan ahora a Artur Mas? ¿Afecta esto al proceso? ¿Hasta qué punto el proceso está vinculado a la figura de Artur Mas? ¿Qué es lo que piensa? Y como hay mucha gente que no conoce la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, entre otras cosas, porque aquí la prensa madrileña no suele dar demasiado espacio a estas cosas, ¿no? Pero le preguntaremos un poco por todo esto. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Dice Anita Reyes, dice, ¿pero Kichi se contradice? ¿Un alcalde? No sé si lo dice porque es alcalde o porque he oído una risa por ahí de fondo. ¿Qué ha pasado en María.es? No, me hace a mí mucha gracia. Los alcaldes se contradicen. Buenos días, María.es. María Navarro. Muy buenos días a todos. ¿Has estado este fin de semana en la manifestación en apoyo a los refugiados? Sí, y estuvo muy interesante. Hubo así un pequeño momento de tensión, pero se solucionó rápidamente y la gente siguió celebrando que podíamos estar allí y que podíamos concentrarnos para pedir la acogida de gente, ¿no? Bueno, ahora le preguntamos más sobre esto a María.es. Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Yo muy bien. ¿Repites semana? Repito semana. Eso es que te hemos dejado satisfecho. Es que veo que hay tareas pendientes. Aquí hay tareas pendientes en el programa. Para un casco azul como yo, sí. Pero será posible. Qué escándalo, qué vergüenza. Pues que sepas que tu presencia además es verdad. Ha sido muy bien recibida por los oyentes del programa, que dicen que eres un buen contrapeso, de lo que se deduce mi moderación, mi saber estar, mi... He venido a pacificar la zona. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, un saludo muy especial a todos los que se incorporan en directo, Mercedes, Olga, Elena Noruega, Lucy, Anita Reyes, tantas y tantas personas que nos ayudan a entender esta realidad, Sac, a analizarla, David Quirós, son nuestro focus group, Enrique Quesada, Ángel Trianero, Alicia en Marea, Jesús, Guillem Salazar, Menudo Tiarro, que estará por ahí, ahora te damos una sorpresita, Menudo Tiarro, Virginia Rodríguez, Cineviera, en fin, tantas y tantas personas que nos ayudan. Hardy, buenos días, Hardy, ya te he visto. Dice, el PSOE, de izquierdas, y el rojo el color del PSOE, si el de la banderaza que se colocaba detrás, dice Hardy. Qué malo eres, qué malo, y se refiere a esas palabras que hemos escuchado de Pedro Sánchez, que es verdad, este fin de semana, en uno de esos meetings preparatorios para su gira, que ya no sabemos en qué fase de la presentación de su candidatura se encuentra, pero hizo un discurso que ha sido muy comentado en las redes sociales. Bueno, y de fondo, Fridonia, que por cierto sigue en la última semana ya, en pleno crowdfunding, está recogiendo dinero para llegar al punto óptimo, para, ¿sabéis?, terminar ese disco en el que se encuentra trabajando, un nuevo disco, en el que, por cierto, ha dedicado una canción a La Cafetera. Muy grandes los Fridonia. Bueno, escuchas La Cafetera y no estás sola. Me vais a permitir que empecemos por la parte más política, luego hacemos algún comentario también sobre la gala de los Oscars, porque ha sido muy comentado, trending topic, tiene varios trending topic en este momento, ocupa varios trending topic, ese error en la entrega del Oscar a la mejor película, la confusión, primero entregado a La La Land, después a Moonlight, y entonces ahí ha habido un revuelo enorme, pero si os parece luego ya hablamos un poquito de este tema, porque este fin de semana ha sido un fin de semana muy cargado en lo político y hemos visto, en fin, muchas informaciones. Sabéis que hoy además va a tener mucho protagonismo Cataluña, porque
hoy tiene que declarar Homs ante el Tribunal Supremo y entonces está previsto una suerte de que le acompañe un montón de personas, de organizaciones que le acompañen hasta la entrada del Tribunal Supremo. Y escuchábamos a Homs precisamente afirmar que se encuentra ante un juicio político, decía. Por los mismos hechos, por exactamente los mismos hechos, a unos les ponen querella y a otros no, y dicen, y además tienen, ¿no?, la desfachatez de decir y reconocer que es que porque no es independentista. Somos conscientes además, porque una cosa lleva a la otra, de que la única explicación posible es de que de estas contradicciones, y no son las únicas, verá usted que en el juicio pondremos de manifiesto que hay además muchas otras, ¿no?, por la propia Fiscalía, que estas contradicciones solo responden a criterios políticos, diría más, partidistas, con lo cual estamos ante un juicio que es político. Así que escuchábamos a Homs afirmar que se trata de un juicio político. Y una cosa que ha chocado mucho también ayer, Ana Pastor entrevistaba en El Objetivo a Artur Mas. Bueno, muchas declaraciones en torno a la financiación, a las comisiones irregulares. Negó que se hubieran producido esas comisiones, decía Artur Mas que se trataba de donaciones absolutamente legales y daba a entender que se trataba de, una vez más, una campaña del Estado español contra el proceso que se vive en Cataluña. Artur Mas. Pero además, como sabéis que en las últimas semanas nos hemos enterado de que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, se había reunido en secreto con Puigdemont, el presidente de la Generalitat. Bueno, le preguntó por esto a Ana Pastor, le dijo, ¿le parece, no sé, aceptable que se puedan reunir en secreto? Y Artur Mas terminó reconociendo que él se reunía en secreto con el señor Rajoy, además de hacer una suerte también de afirmación sobre la necesidad de que estas reuniones sean secretas, lo cual nos produce bastantes dudas también en términos democráticos. Artur Mas. ¿No cree que estas reuniones deberían ser, usted que antes me hablaba de la transparencia y demás? No pueden ser públicas, señora Pastor, no. Yo se lo defenderé eso. Cuando usted tiene una situación tremendamente complicada y quiere encontrar soluciones e intentar pues ablandar un poco aquella situación tan dura, usted tiene que poder hablar sin la presión de la declaración de cada día. Y esto yo lo hice muchas veces. Yo me reuní muchas veces con el presidente Rajoy y ustedes no lo supieron. Y decías, Emilio, que te parecía que el discurso no era aceptable. ¿Por qué? Bueno, yo creo que precisamente en una democracia donde los políticos tienen que contar cuál es su gestión, una reunión tan importante no se puede hacer a espaldas de la ciudadanía. ¿Y no te parece que fabricamos los cestos con los miembros que tenemos? O sea, que no nos queda más remedio que fabricar los cestos con los miembros que tenemos, porque en este país, si esa reunión, no digo que me parezca bien, porque no tengo una idea formada en esto, pero si esa reunión la haces en público, los primeros que te están poniendo palos en las ruedas son los medios de comunicación de la derecha, te da igual. Claro, tú haces esa reunión porque crees que es conveniente para la política nacional, y entiendo que cada uno, quiero decir, Artur Mas, por reunirse con Rajoy, puede tener sus oposiciones desde internas hasta externas, y Rajoy lo mismo, pero bueno, yo me hubiera gustado conocer esa reunión y que los dos hubieran hecho una rueda de prensa después de esa reunión para explicar de qué estaban hablando y qué estaban intentando solucionar, ¿no? Me parece que eso es un derecho que tiene la ciudadanía, saber. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola. Presidente de la Asamblea Nacional Catalana, muy buenos días. Buenos días. Bueno, sé que le va a parecer un poco marciano, pero muchos de nuestros oyentes desconocen la naturaleza de su organización. Díganos qué es la Asamblea Nacional Catalana. Pues mira, podríamos decir que es un movimiento de base social, transversal, con un apoyo ciudadano importante, en esos momentos con más de
40.000 asociados y unos 50.000 más simpatizantes, y que teje desde una transversalidad ideológica con una vinculación de mayoritariamente gente que no participa en ningún partido político, pero también con gente que está en muchos partidos políticos, pero que tienen una voluntad compartida de defender el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir y la voluntad de que Cataluña pueda democráticamente ejercer el derecho a ser un nuevo Estado en el marco europeo. Hoy vienen a Madrid, tienen una mañana que, bueno, yo no sé muy bien cómo definirla, pero tienen diferentes manifestaciones públicas. Van a participar en un acto, una suerte de reivindicación, acompañando al señor Homs al Tribunal Supremo, ¿no? Sí, hoy, más que una manifestación, yo diría que es una actividad para acompañar al que ahora es diputado y que en su momento fue miembro del gobierno catalán, Francesc Homs, que hoy tiene el juicio precisamente en el Supremo por haber sido, según el fiscal y según la Fiscalía, uno de los máximos responsables en el 9 de noviembre. El 9 de noviembre del 2014 fue cuando se realizó una consulta ciudadana para saber si Cataluña quería o no quería, de acuerdo con la opinión de los ciudadanos, convertirse en un Estado independiente o en un Estado asociado, o tenía que continuar como está ahora, como una comunidad autónoma, y esa consulta es la que ha llevado no solo hoy a Homs, sino hace pocos días, pocas semanas, el 6 de febrero, también a juicio al que fue presidente de la Generalitat, Artur Mas, ¿no? Y nuestro relato es muy simple. Creemos que hoy en Madrid y hace unos días en Barcelona no solo se juzga a una persona, a un miembro que fue en su momento del gobierno catalán, sino que se está juzgando una voluntad muy amplia, concretamente de 2.350.000 personas que participaron en aquella consulta, aunque no tenía efectos vinculantes, pero que tuvo fue un motor muy importante en el proceso soberanista en Cataluña. En ese sentido, le quería preguntar, porque para que veamos la temperatura de las relaciones España-Cataluña, como en estos últimos días hemos estado escuchando hablar de unas reuniones que se han mantenido entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, me gustaría preguntarle su opinión, porque ha sido una reunión secreta. ¿Le da la impresión, esto ha servido para algo o la propia filtración de la noticia es porque no ha sido útil? Mira, de hecho el diálogo para cualquier persona demócrata siempre es positivo. Y no seré yo ni la Asamblea quien condene ni denuncie que existan espacios de diálogo. Sin diálogo no hay margen para un acuerdo político, para construir una democracia, para buscar puntos de acuerdo, ¿no? Con lo cual el diálogo siempre es positivo. Que ahora se haya filtrado, yo creo que eso realmente nunca acabaremos por saber el motivo real, porque se ha sabido ahora que existió el mes de enero una reunión, un almuerzo entre el presidente del gobierno español y el presidente del gobierno catalán, pero en cualquier caso yo creo que lo que tenemos que dejar muy claro, y como mínimo desde la Asamblea lo podemos decir sin ningún tipo de miedo, es que nosotros que queremos que exista un referéndum en Cataluña, un referéndum que sea vinculante, queremos y nos gustaría mucho que ese fuera un espacio del consenso, un espacio acordado con el gobierno español, porque creemos que no hay mejor solución a un conflicto que es evidente que existe, un conflicto cívico, un conflicto democrático, pero conflicto al fin y al cabo no hay mejor manera de hallar una solución al conflicto que un diálogo, ¿no? Que hasta ahora el diálogo no ha dado resultados, parece evidente que es así, y que probablemente hoy sabemos, o hace unos días hemos sabido que ha habido ese almuerzo porque en esa reunión no se aproximaron posiciones, es probable, pero creo que nunca debemos desechar que la opción del diálogo siga encima de la mesa y siga abierta, porque creo que sin diálogo y sin acuerdos la política siempre entra en caminos peores que cuando hay acuerdo, cuando hay diálogo. El diálogo siempre para buscar ese momento del referéndum. ¿Hay espacio para dialogar otra cosa renunciando al referéndum? Para otras seguro, pero otras que no excluyen el referéndum. Creo que cualquier persona puede llegar a comprender que después de unos años con unas movilizaciones tan intensas, hay que pensar que en Cataluña cada año, desde el 2012, se han movilizado cada año
entre 1 millón y 2 millones de personas, de acuerdo con las cifras de los organismos públicos no independentistas, también hay que decirlo, en el 11 de septiembre. O han habido movilizaciones como la consulta del 9 de noviembre del 2014, donde participaron votando 2.400.000 personas casi. Esas cifras yo creo que nos pueden llevar a afirmar contundentemente que este conflicto que existe, que insisto, es cívico, es pacífico y lo queremos que sea siempre así y democrático, se tiene que resolver con la participación de la ciudadanía, de los que están a favor y de los que están en contra de la independencia, pero votando porque es la mejor manera de cohesionar. Pero que esa sea la solución no niega que pueden haber otros espacios de debate y tampoco vamos a negar que puedan existir otros elementos de consulta a la ciudadanía sobre otros aspectos o que el gobierno español pueda ofrecer o las instituciones del Estado una alternativa para un futuro de Cataluña, un encaje distinto al que existe ahora sin que sea necesariamente el Estado. Nuestra opción no es esta, nuestra opción es que Cataluña sea un Estado dentro de Europa, pero aceptamos que se pueda consultar. No seremos nosotros los que vamos a decir que no hay otro margen que no sea exclusivamente el de la consulta o el del referéndum de autodeterminación. Este debe existir, pero pueden existir otros. ¿El problema cuál es? Que hasta la fecha de hoy, veremos en el futuro inmediato, pero hasta hoy, hasta el 27 de febrero, no hemos tenido ninguna opción concreta, real, ninguna oferta por parte del Gobierno del Estado, ni de las Cortes, ni de ningún otro organismo de sentarse en una mesa, dialogar y buscar una solución política a un problema que es político. Solo hemos tenido una decisión de llevar a los tribunales esa realidad política que existe en Cataluña desde hace unos años y estamos convencidos de que un problema político no se puede dilucidar en los tribunales, con magistrados y con sentencias, porque esto nos aleja mucho de cualquier solución razonablemente acordada. Pero esto es interesante porque a través de la prensa de Madrid también recibimos de forma muy tamizada la información y las opciones que caben dentro de esas conversaciones y yo nunca lo había escuchado con esta claridad, pero claro, lo que pasa es que también hay un contexto bastante convulso entre las relaciones entre España y Cataluña y vemos cómo ahora la cosa se está complicando con la declaración que implica Artur Mas en las comisiones del 3%. Esto en los años 80, cuando saltó el caso Banca Catalana, ya escuchamos a Pujol diciendo que sospechaba que si se ponía el foco sobre él, se atacaba a Cataluña. ¿Usted qué opina de todo esto que está ocurriendo? Sin ningún lugar a dudas, si hay corrupción o ha habido corrupción, hay que encontrarla, identificarla y sancionarla, sin ningún lugar a dudas. Pero con la misma claridad también afirmo que no se puede construir permanentemente desde el Estado acusaciones sin demostrar que son hechos reales y penalmente concretos, ¿no? Porque yo quisiera recordar hace tan solo un año o un par de años, todos pudimos leer en periódicos importantísimos en el Estado español acusaciones muy concretas, incluso con cuentas corrientes de dirigentes del alcalde, que en ese momento era el alcalde de Barcelona, el señor Trias, de acuerdo con, según las cuales tenía unas cuentas corrientes en Suiza. Después se demostró que todo era falso. Todos pudimos oír hace pocos meses a una persona que era el ministro del Interior en unas conversaciones grabadas en su propio despacho con un alto cargo de un organismo catalán que precisamente tiene la labor de luchar contra la corrupción, la Oficina Antifraude, diciendo que había que construir pruebas y que lo que no se encontrara no habría problema porque la Fiscalía literalmente decía ya lo afinará, ¿no? Eso es lo que no se puede tolerar desde una perspectiva del derecho o de un Estado de Derecho, ¿no? Con lo cual, si hay corrupción, sin ningún tipo de dudas, hay que combatirla y hay que investigar, porque si ha habido, seguro que hay responsabilidad y quien ha actuado mal tiene que pagar por ello. Pero lo que no se puede hacer es intentar culpabilizar a unos supuestos responsables sin pruebas, porque con ello probablemente lo que también se busca es contagiar todo un movimiento independentista. Lo que pasa es que a nosotros, más allá de la situación, sí que hay algo que nos interesa por lo que supone
lo que suponen estas investigaciones o estos procesos judiciales, porque Artur Mas, al conocer la noticia, dijo, van a por nosotros. Y entonces nos preguntábamos, ¿hasta qué punto el proceso está vinculado a la figura de Artur Mas? No, yo creo que eso también ha quedado muy, muy claro. Este proceso ha tenido y tiene nombres, figuras y partidos destacados, pero este proceso ya ha demostrado, no solo lo va a demostrar en el futuro, sino que ya lo ha demostrado ahora, que no depende ni de un nombre, ni de un partido político, ni de la voluntad de un gobierno, ni incluso, y lo digo yo, no lo ha dicho usted, de la capacidad de manipular supuestamente de unos medios de comunicación públicos, ¿no? Artur Mas dejó de ser presidente porque no hubo un acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP hace 1 año y un mes aproximadamente. Todo el mundo creía que se había acabado el proceso y el proceso sigue porque existe un nuevo hombre, una nueva persona que se llama Carles Puigdemont. Pero esto, como cualquier proceso político, tiene nombres destacados, dirigentes, caras visibles, pero lo más relevante es que existan estos nombres no puede llevar al error de pensar que el proceso existe porque se han inventado por parte de estos nombres, ¿no? Con lo cual, el señor Artur Mas ha sido muy importante, sí. ¿Lo puede ser en el futuro? No lo sé, quizás. Pero que el señor Mas ahora no sea presidente o incluso que sea apartado del proceso soberanista no va a conllevar ningún tipo de desgaste para el proceso soberanista, porque la gente, la sociedad, el apoyo social, como todas las encuestas desde hace 7 o 8 años lo demuestran, es muy sólido, mucho más sólido de los que algunos piensan o querrían, y creo que ahí está la fortaleza democrática del movimiento cívico en Cataluña. Pues Jordi Sánchez, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias, muy buenos días. A disponer. Bueno, voy viendo en el chat que en Twitter hay un gran debate en torno a las palabras de Kichi. Ahora lo vamos a comentar, si os parece, porque bueno, cuando hay debate y cuando la gente tiene interés en que hablemos, pues es un buen síntoma de salud democrática y de higiene democrática afrontar los temas y abordarlos. Así que si os parece los comentamos ahora. Vamos a resolver las portadas de los periódicos que hoy están ocupadas por lo que está ocurriendo en Cataluña. Dice el periódico El País, Europa da la espalda al plan separatista de la Generalitat. Después de 1 año como consejero de Exteriores, Romeva solo ha posado junto a un ministro de Camboya, dice el periódico El País en su portada. Que además lleva en el editorial, estoy viendo, dice, la restauración de la Sala de los Reyes en la recta final, y también una fotografía de el rey Felipe VI. Y también lo llevan los editoriales, ¿no? Pues sí, parece que esta mañana han iniciado algunos periódicos una especie de campaña de restauración monárquica después de la crisis que supuso el caso Urdangarín la pasada semana, entre ellos el diario El País. Porque no es el único que lleva el tema en los editoriales. El País y La Razón llevan 2 editoriales promoviendo a Felipe VI como la posible solución incluso para el tema catalán, ¿no? En el caso del País habla de que está a punto de cumplir 1000 días como rey el próximo mes de marzo, y pide al gobierno que aumente la presencia institucional del rey para beneficio de todos, ¿no? Y entre otras cosas dice que su actuación en estos 1000 días ha sido positiva, según las encuestas más recientes, ¿no? Pero la realidad es que desde noviembre del 2010, el Centro de Investigaciones Sociológicas dejó de preguntar en sus encuestas por la Casa Real porque la ciudadanía le había puesto la nota de un 4,8, por primera vez había suspendido la Casa Real y desde entonces en su barómetro la Casa Real no aparece. Pero esto no lo dice el editorial, o sea, esto me lo estás diciendo tú, que el editorial habla de esa... habla de unas encuestas. De unas encuestas, sí. Y sin embargo el CIS no está preguntando por el CIS ha dejado de preguntar por la Casa Real para que no sepamos cuál es la puntuación que tiene por parte de la ciudadanía, y a eso le añadimos el editorial de La Razón, que se titula El Rey comprometido con el futuro de Cataluña. Ayer estaba en la inauguración de la Feria Mundial de los Móviles, en la cena, y bueno, pues lo trata de promocionar
además del trabajo que está haciendo Soraya Sáenz de Santamaría, como la mejor demostración de normalidad, ¿no?, en las relaciones, digamos, Madrid con el independentismo. Y siempre se ha dicho, ¿no?, que una de las oportunidades que tenía la Corona, precisamente para recuperar su imagen, para restaurarse ante la sociedad después de toda su crisis de imagen, pues estaba en conseguir algún tipo de acuerdo, ¿no?, entre el independentismo y el Gobierno de Madrid, ¿no?, y que él de alguna manera representara esa unión, ese encaje entre las distintas identidades que hay en el Estado español. Lo que pasa es que es en todo caso un espacio que sobrepasa no solamente sus responsabilidades, sino los límites que tiene de no intervenir en política, ¿no? O sea que puede que fuera un papel interesante para la figura del rey en términos de popularidad, pero no creo ni siquiera que sea muy legal, ¿no? Bueno, está fuera de sus funciones, por decirlo así, ¿no? Pero estos dos periódicos además hablan de una especie de bloqueo al que ha mantenido la monarquía el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Y incluso La Razón acaba o pide que se termine ese bloqueo, como si lo hubieran tenido de alguna manera retenido en su función de representación, y su agenda hubiera estado bajo mínimos por decisión del gobierno, ¿no? Quizá ha estado bajo mínimos esperando a lo que ocurriera con la sentencia del caso Nos, y estos editoriales sean precisamente el inicio de un relanzamiento de la monarquía, ¿no? Vemos en la portada del periódico El País colaboración leal y generosa en el mobile. En un discurso en inglés, español y catalán, el rey destacó ayer en Barcelona la colaboración leal y generosa que han mantenido el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento en la nueva edición del Mobile World Congress que arranca hoy. En la foto Felipe VI con Colau, Puigdemont, Santamaría, Nadal, en fin. Y dice, bueno, además, el periódico El País luego también se refiere a este congreso que se está celebrando allí en Barcelona. Dice, Telefónica lanza una plataforma que da al usuario el control de sus propios datos, la última revolución digital, el cliente manda. Bueno, los que siguen este programa saben que hace ya algunos meses hablamos de esto que estaba preparando Telefónica para que los clientes pudieran tomar la decisión sobre qué datos suyos circulan o no por Internet, y en lo que parece una entrega a los usuarios de una cierta autoridad sobre sus propios datos. En realidad lo que encubre es una campaña contra Facebook, contra Twitter, vamos, una campaña, una estrategia para competir en la propiedad de esos datos, ¿no? Y se los están entregando a los clientes porque veían que era imposible competir directamente con el Big Data que va recopilando los grandes portales y las grandes redes sociales. Bueno, esto en la portada del periódico El País, lo digo porque lo habíamos comentado en alguna ocasión, y es un asunto que está pasando relativamente desapercibido porque es un asunto que aparentemente muy técnico, pero que va a cambiar la forma y los hábitos que tenemos de uso en Internet, así que es bueno que vayamos oyendo hablar de esto. El periódico ABC, el rey llama a la colaboración leal y generosa entre administraciones. En plena escalada soberanista por el juicio del 9N, dice el ABC, don Felipe inaugura en Barcelona el Congreso Mundial de Móviles, un ejemplo del éxito del trabajo conjunto de las instituciones, dice este periódico en su portada. También en el periódico El Mundo nos encontramos, la fiscal Madrigal no siguió por rechazar las presiones de Catalá, dice el periódico El Mundo en su portada. Dice que el ministro se reunió varias veces con la exfiscal general para imponerle los nombramientos de los jefes de anticorrupción y de la Audiencia Nacional, que ella se negó a este último y fue relevada. También más, pone la mano en el fuego por Viloca. El expresidente niega el 3%, mientras OMS invoca el fin del Estado español si hay condenas por el 9N, dice el periódico El Mundo en su portada. Y también en la portada de el periódico La Razón, el Partido Popular pide que el tiempo en funciones de Rajoy no cuente en la limitación de mandatos. Sabéis que tienen ese debate abierto con Ciudadanos
y dice: esta semana retoma la negociación con Ciudadanos que se incluía en el pacto de gobierno. Ciudadanos había puesto límites en los márgenes de la limitación de mandatos, y entonces, pero claro, eso colisionaba directamente contra Mariano Rajoy, que a lo mejor no podía ni acabar su legislatura si hubiera cumplido con los límites de mandatos, y en todo caso, muy improbablemente, desde luego, presentarse. Pero así que estamos hablando de unos márgenes que son flexibles, una limitación de mandatos que es elástica. La cláusula permitirá al presidente ser candidato aunque agote la legislatura, dice el periódico La Razón en su portada. Y también en la fotografía, el rey apela a una colaboración leal y generosa. Quizá, como dice Emilio Silva, lo que se está es produciendo el pistoletazo de salida, la llamada, el campanazo de salida para la restauración borbónica. Porque desde luego vemos portadas, editoriales. También los tiempos de Susana Díaz para anunciar su candidatura desesperan a los socialistas, dice el periódico La Razón. Bueno, es que en esto sí que se ha producido un fenómeno muy interesante, porque vimos a Pedro Sánchez en un acto, en varios actos que ha convocado, pero las imágenes que estamos viendo en las últimas semanas en los periódicos, en internet, sobre todo en las redes sociales, observamos auditorios bastante llenos. No son localidades muy grandes, es verdad, había quien decía, bueno, no parece que sea muy difícil llenarlo, ya, pero a lo mejor empiezan a replantearse en el entorno de Susana Díaz si la estrategia de esperar a guardar tanto ha sido la mejor. Va a ser en los próximos días, en todo caso, el anuncio de Susana Díaz, porque tienen que hacerlo ya, porque el Día de Andalucía es dentro de nada y decían, es mañana, ¿no?, el Día de Andalucía, y decían que a continuación es cuando ella haría público el anuncio sobre su candidatura. Ahora bien, había un artículo muy interesante en Infolibre, que os recomiendo, de Luis Arroyo. Luis Arroyo ha sido un asesor del Partido Socialista muy destacado, asesor de imagen, ahora está fuera del Partido Socialista, pero hace un análisis diciendo que quizás Susana Díaz se esté replanteando si ir o no a la Secretaría General, o incluso buscar a alguien que vaya en su lugar y ella pudiera presentarse si la cosa, en fin, si ganaba su candidato, pudiera presentarse como candidata a presidenta de gobierno. Pero ¿quién podría ir? ¿Quién podría anunciar? ¿Quién podría ser rupturista? ¿A quién podría apoyar Susana Díaz para la Secretaría General, para no tener que confrontarse con Pedro Sánchez? Si es verdad que existe una encuesta, como dice Luis Arroyo, que daría una situación muy mala, lo tenéis, lo he retuiteado, pero daría una posición muy mala, una encuesta interna del Partido Socialista, y daría una situación muy mala a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez. Así que, según este análisis de Luis Arroyo, esas encuestas internas estarían haciendo dudar a la presidenta de Andalucía sobre si presentarse o no, o si esperar o no. Y dice Luis Arroyo, ¿y si Susana no se presenta? Y entonces dice que la gestora del PSOE ha encargado una encuesta interna entre la militancia y que sale un 51% de los votos para Pedro Sánchez, un 20 y tantos % para Susana Díaz y un 17, creo que era, para Pachi López. Así que si esa encuesta interna existe, si esa encuesta refleja eso, Susana Díaz tiene por delante un reto bien difícil, bien difícil. Bueno, Pedro Sánchez este fin de semana en un acto bastante lleno, bastante numeroso, muy grande el local, pero en fin, lleno. Pedro Sánchez se reivindicó como el que puede liderar el PSOE de izquierdas. Parece que algunas veces a algunos compañeros les cuesta decir que el Partido Socialista es de izquierdas. Sí, es un partido de izquierdas. Y efectivamente nuestro color favorito es el rojo del PSOE. Es mejor resolver esta crisis del liderazgo pues a la vieja usanza, ¿sabéis?, ¿no? Por arriba, entre pactos, sin que la militancia vote. No. Los que no fueron escuchados con la abstención a Mariano Rajoy, es decir, los militantes, en el mes de mayo vamos a ser escuchados con nuestro voto, decidiendo lo que queremos que sea esta organización en el futuro. ¿Y el que me decías, Emilio? Bueno, que en esta operación de Pedro Sánchez, ¿no?, por digamos que mejorar su imagen a la izquierda de la gestora, ¿no?, por labrarse una especie de leyenda de opositora a ese movimiento que hizo la gestora para tomar el poder del partido, hoy en El Mundo sale Manuel Escudero, que es su asesor económico, ¿no?, donde dice que no son, después de haber oído a Pedro Sánchez hablando de su color, que es el rojo,
Manuel Escudero dice que no somos ni rojos ni radicales, somos reformistas, ¿no? Y este fin de semana algunas personas le pedían a Pedro Sánchez que se manifestara, y vuelvo al tema de la monarquía, sobre el caso Urdangarín, ¿no? Del que desde Twitter no ha dicho ni pío. Sí, porque es verdad, se están reivindicando como la izquierda real, la izquierda tal, pero en cuanto aparece un tema espinoso, Pedro Sánchez hace un quiebro y no se pronuncia. Di que tampoco está concediendo entrevistas, concedió una en 20 minutos bastante al inicio, pero bueno, sutil, y desde luego no está compareciendo. Vamos, nosotros hemos intentado, yo no sé si ya todos los días, o sea, todos los días ya pongo el mensajito de la mañana. A partir de ahora lo voy a empezar a poner a las 5 de la mañana. Se lo voy a empezar a poner a las 5 de la mañana a su equipo, porque no hay manera de que entiendan que tienen la obligación de comparecer ante los medios de comunicación, guste o no, porque es un pilar más de la democracia. Los medios, la gente necesita herramientas para opinar a través de los medios de comunicación, ¿no? Y, en fin, este escaqueo, porque entre otras cosas lo que no quieren precisamente es pronunciarse sobre temas complicados, como decía Emilio. No le hemos escuchado una sola palabra sobre la sentencia de Urdangarín, al que está aspirando a liderar el Partido Socialista. Pero claro, dicen, no, es que solo vamos a los militantes, entonces nos estamos circunscribiendo a la militancia. Bueno, ya, pero a lo mejor la militancia le gustaría saber qué es lo que piensa Pedro Sánchez sobre la sentencia de la infanta, ¿no? Sobre temas espinosos de esa naturaleza. Pero claro, es más fácil no dar la cara, ¿no? Por otra parte, tampoco están dando la cara a ninguno de los otros candidatos, así que tampoco es que sea una novedad. Además dice Esperanza Aguirre, Fernando, y el escaqueo, el de Mariano Rajoy. Bueno, pero lo de Mariano Rajoy ante los medios de comunicación, es verdad que comparecer ante los medios de comunicación siempre es difícil, siempre es complicado, porque le obliga a uno a pronunciarse y a mostrar quién es verdaderamente y cuál es su estrategia política. Ayer vimos un ejemplo de esto con la entrevista que concedió Kichi, que os decía, vamos a hablar un momento de Kichi. Es un tema espinoso, silban las balas, porque hay posiciones enfrentadas en las redes sociales, algunos partidarios de apoyar a Kichi incluso en este ejercicio de incoherencia que tuvo que hacer o que hizo ayer en televisión, pero que es un ejercicio de incoherencia en toda regla. No vamos ahora a temer a llamar a las cosas por su nombre a estas alturas. Algunos dicen, bueno, pero es que le hace el juego a la derecha. Le hará el juego a la derecha quien que se lo tenga que hacer o no. Y en todo caso, tampoco nos engañemos, fue el Kichi el que se pronunció en esos términos, no los que cuentan ahora cómo se pronunció el Kichi. ¿Por qué le escuchamos ayer? Entrevista con Jordi Évole. Jordi Évole hacía un programa especial sobre Arabia Saudí y sobre ese ejercicio de incoherencia que supone también para España hablar mucho de los derechos humanos, especialmente mucho de los derechos humanos en Venezuela, en otros países, bla, 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 pero a la hora de la verdad estamos construyendo el AVE a la Meca, estamos trabajando para Arabia Saudí y, entre otras cosas, le estamos vendiendo corbetas militares. Bueno, le hacen una entrevista al Kichi, que sabéis que es partidario de que esas corbetas las fabriquen en Navantia, y lo ha sido públicamente, y entonces esto ha abierto un auténtico lío en Podemos, porque Podemos tiene un discurso nacional que consiste en criticar, en cuestionar la violación de los derechos humanos en Arabia Saudí, pero claro, el Kichi es alcalde de Cádiz, ahí están los astilleros de Navantia. Y entonces le plantearon, bueno, pues en un discurso bastante ambiguo, bastante complicado, le plantearon esto ayer al Kichi y le pusieron unas palabras de Jorge Fernández Díaz, el anterior ministro del Interior, en el que decía, una cosa es el mundo ideal y lo que esperamos del mundo ideal, y otra, la verdad, la realidad. Por tanto, vivimos sumidos en contradicciones permanentes todos, las personas, las sociedades y los estados. ¿Te sientes identificado con el discurso? No, para nada. Con el tema de las contradicciones, evidentemente. Es decir, gobernar es asumir contradicciones. Eso supongo que lo dirá cualquier persona que tenga que ejercer labores de gobierno. Lo que pasa es que no me creo ese discurso. Sí, el PP no me creo que el mismo PP que nos lleva a la guerra de Irak, teniendo en contra al 90% de la población de este país, diga ahora no, es que nosotros asumimos contradicciones con los contratos de Arabia Saudí. Yo ese discurso, de verdad es que no me lo creo. Bueno, en el caso del PP no se le puede acusar de asumir ninguna contradicción, porque nunca ha estado en contra de esos acuerdos con Arabia Saudí, por cosas que a ti sí que se te puede decir. A mí no se me puede decir que sea contradictorio. Él dice, hay que asumir contradicciones, hay que mirar por el interés general, tal y cual, no sé qué. Sí que se te puede decir que eres contradictorio porque lo has dicho tú. No, que asumo contradicciones, pero no me contradigo. Ah, vale. No es lo mismo, ¿no? Muy mala salida tenía, porque... Veamos a ver. Hay un debate muy intenso en las redes sociales sobre esta entrevista y sobre su postura. Tampoco vamos a engañarnos.
Y yo estoy de acuerdo con lo que dice, hasta aquí no hemos llegado. Claro, en el conflicto entre defender los principios de uno y ganar las próximas elecciones, le ha tocado posicionarse al Kichi, y que además reivindicaba que él había ido a muchas manifestaciones contra la guerra, decía. Claro, y además dice, hasta aquí no hemos llegado, dice, esto ha sido tratado ampliamente por gente como Bertrand Russell o Max Weber. Esto es un debate permanente siempre, la coherencia, el ejercicio de la coherencia, ¿no? Y que Kichi no firme los contratos con los saudíes no es excusa, porque la defensa que hace de la venta de las corbetas para masacrar a los yemeníes es indefendible, porque los derechos humanos, es verdad, no son relativos, ni se pueden colocar en ninguna balanza. Y evidentemente, todos sabemos, la guerra de Yemen, la guerra, en fin, no la ha declarado Kichi, ni va a cambiar porque las declaraciones a Évole sean estas o diferentes, ¿no? Pero también es evidente que este contrato supera en mucho a sus atribuciones. Esto lo entendemos todos, cualquier persona decente lo entiende. Ahora, dando por hecho que dice mucho en su favor en términos de respeto democrático, que se preste a una entrevista sabiendo que ese va a ser el tema y que va a ser enfocado en su apoyo a la fabricación de estas corbetas, es muy decepcionante ver esa posición. Para mí lo es. Todas las organizaciones ayer han publicado comunicados, tweets, hemos visto Amnistía Internacional, Greenpeace, ONGs de todo tipo, de todo calado. Porque en los derechos humanos no se puede ser ambiguo, en la defensa de los derechos humanos. Hay una guerra cruel, hay una suerte de teocracia monárquica en Arabia Saudí cuyo respeto por los derechos humanos es deleznable, desde el asesinato a homosexuales por la razón de serlo. En fin, no quiero... La lista la conocéis, ayer Jordi Evo le sacó, había una información, cortarle la mano a un ladrón por robar, en fin, una serie de cosas, además de, por supuesto, la tortura, la persecución política, etcétera, etcétera, etcétera. La violación sistemática del derecho, los derechos de las mujeres, en fin. Porque si nos ponemos en la fabricación de buques, de corbetas, si aceptamos eso, ¿por qué no aceptar, pues decía Emilio Silva por aquí, por qué no aceptar una fábrica de burkas, ¿no? Si nos ponemos en eso. Así que no es aceptable. Yo entiendo que para Cádiz el trabajo es absolutamente necesario. Decía Sergio Vinuesa, hombre, si no, aconsejarnos cómo podemos darle de comer a nuestros hijos. Y es verdad, hay una enorme dificultad en Cádiz. Tengo muchas dudas de que los astilleros vayan a resolver ese problema. Y en todo caso, Kichi podía haber dicho, bueno, no me pregunten a mí, dado que no está dentro de mis atribuciones. Yo si pudiera elegir, pero no puedo elegir. No lo sé cuál tendría que haber sido el discurso. Pero la aceptación clara de la Realpolitik para mí es muy decepcionante. Entristece ver, porque además creo que llevar un discurso y el contrario no es posible. No es posible, ¿no? Y dice E de la R, España fabrica armas y eso es lo que hay. No es lo que hay. No es lo que hay, ni debe serlo. Yo recuerdo haber entrevistado, os lo conté ya hace tiempo, a un fabricante de armas chileno que estaba perseguido por Estados Unidos, por la Interpol y no podía salir de Chile. Y su argumento fue aquel: mientras el mundo sea tan estúpido como para matarse, yo les venderé las armas porque si no se las venderá a otros, ¿no? Entonces, no. Y dice Esperanza Aguirre, Kichi hizo lo que tenía que hacer como alcalde. Yo creo que no. Entre otras cosas porque esto no está en el ámbito de sus responsabilidades, así que podía perfectamente haber dicho esto no me corresponde a mí. Yo creo que no. En todo caso podemos atribuirle eso a otras personas, pero hay algo de moral en esto. Y como empecemos a ceder en este territorio, no hay vuelta atrás, ¿eh? Porque entonces aceptamos también la trata de blancas. Bueno, es que son armas, ¿eh? Es la venta de armas, son corbetas militares, que indudablemente terminarán participando en la guerra de Yemen o en cualquier otra guerra. Así que, hombre, yo creo que hay, o por lo menos se puede exigir, puede haber, y en eso, desde luego, los gaditanos contarán con el apoyo, yo no sé si de la izquierda del resto del país, pero desde luego con el mío. Se pueden exigir otras iniciativas industriales necesarias para la región y que no se fomente este desequilibrio que hay, entre otras cosas, regional, ¿no? Y que allí se construyan industrias, de la misma manera que se han estado construyendo en el norte durante muchos años. Ahora, más allá de que aquí los responsables son los que son, tampoco le volquemos la responsabilidad al Kichi, pero el ejercicio ese de incoherencia, pues hombre, no es muy democrático, por lo menos en términos pedagógicos. En effet,
Bueno, estamos viviendo un momento en el que los partidos emergentes han llegado a las instituciones y de alguna manera están dando pasos fundacionales, ¿no? Y yo creo que es importante cómo se va a situar la ciudadanía ante decisiones como esas, ¿no? Y cómo tiene que asimilar errores y dónde va a ponerle los límites a quienes ocupan cargos y les representan, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta misma entrevista la hace Ana Botella, ¿no? Pues desde el Partido Popular o la Teófila Martínez, la predecesora de Kichi, hubiera estado a favor, o incluso, bueno, ya me imagino que hasta hubiera viajado a Arabia Saudí con Felipe VI, ¿no? Para garantizar ese contrato. Pero yo creo que sí hay cuestiones fundamentales como los derechos humanos donde no podemos dar un paso atrás. No puede haber titubeos. Yo entiendo que es un discurso complicado, que hay mucha gente, además, primero hay gente que tiene una sensibilidad especial porque viven en Cádiz y tiene las dificultades propias de vivir en un lugar donde hay problemas laborales muy importantes. Entiendo además que hay gente que apoya de forma decidida a Podemos y dicen, pues mira, ya, pero es que... Y entonces llega una suerte de pragmatismo por militancia que yo, con todos los respetos, no lo comparto. No lo comparto porque no puede ser, porque no podemos ceder estos espacios. No se puede aceptar esa derrota. Dicho lo cual, es verdad que, como decía McLuhan, el mensaje está en el medio. El medio es el mensaje. No es lo mismo esto dicho por Kichi que dicho por José María Aznar. No lo es. No lo es. Porque finalmente, de la misma manera que no es lo mismo escuchar hablar sobre la homosexualidad a alguien de izquierdas que a alguien de derechas, ni siquiera bromear sobre ello, es diferente, porque en el medio va el mensaje, porque sabemos que paralelamente hay una crítica implícita a los derechos humanos que en muchas circunstancias no se da, en la derecha, por ejemplo. Pero dicho lo cual, no podemos titubear en esto, no podemos titubear. Y además alguien dice, bueno, pues no les compremos petróleo, pues no lo compremos. ¿Dónde está la duda? Si es que yo creo que una cosa que no ha entendido la izquierda es que a lo mejor, es verdad, tenemos que empezar a aceptar que para ser coherentes tenemos que vivir peor, y vamos a vivir peor. Es mucho más fácil vivir a costa de los demás y siendo incoherente que los demás sufran mientras uno vive mejor. Bueno, a lo mejor es que esto va aparejado, pues a lo mejor es verdad, no podemos comprar petróleo, a lo mejor vamos a tener problemas energéticos, a lo mejor es verdad que por aceptar que los derechos humanos tienen que ser un pilar fundamental, nosotros vamos a tener problemas laborales, en términos de paro, en términos de tal. Es el precio a lo mejor que tenemos que pagar por respetar los derechos humanos. A lo mejor solo vamos a ser una gota en un océano. A lo mejor no, a lo mejor nos empiezan a tomar ejemplo otros países. A lo mejor empezamos a convertir en minorías a aquellos que no aceptan esto, ¿no? Y no al contrario. Perdón. Bueno, me he acordado de una cita de José Saramago que está siempre flotando por la cafetera, que ante situaciones así solía decir que no cambiaremos la vida si no cambiamos de vida. Bueno, dice, la honestidad es cara, no solo en este ámbito. Es verdad, es un tema complicado y cada uno, bueno, tenemos nuestra opinión, ¿no? Dice, si no hay otra opción, entiende, la gente tiene que comer. Sí, yo entiendo todo esto, yo creo que lo aceptamos, dice Pueblo al poder. Yo entiendo esto. Pero es una contradicción, aceptémoslo y desde luego tampoco contribuyamos a disimular, a maquillar, a utilizar la máscara de la realpolitik, porque si empezamos aceptando esto, entonces ya sí que tendremos que concluir que todos los partidos políticos son lo mismo. Si aceptamos esto, entonces tenemos que concluir que el resto de los partidos estaban haciendo exactamente eso. Y si aceptamos esto, estamos aceptando que no hay alternativa. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, el debate está abierto y si queréis opinar, para eso es este programa. Tenéis un WhatsApp, 627-002-002, y allí podéis enviar notas de audio, unos 30 segundos, 627-002-002. O bien utilizando un hashtag, la cafetera, la cafetera. Bueno, lo podéis estar entre los trending topic ahora mismo, es más fácil casi pulsarlo.
¿Qué vas a decir, Mary? No, que sobre esto también habla, por ejemplo, @MiguelOnoff, que nos pregunta que qué pasa también con la ropa low cost, ¿no? Que tendríamos que poner también el baremo en ese tipo de cosas e intentar cambiar el mundo también desde esa perspectiva. Bueno, pero es que pienso que no es incompatible, ¿no? Claro. Y son además las reclamaciones tradicionales. Lo hemos hecho en muchas ocasiones. Hemos visto como... Bueno, aquí, de hecho, en este mismo programa, ¿no? Cuando entrevistamos... Después os acordáis de diversos incendios en la India, en Tailandia, de fábricas que fabricaban para Inditex, para el Corte Inglés. Y hemos hablado de que este modelo es absolutamente insostenible. Y si nos plegamos a lo necesario, el progreso, la prosperidad, a esa máscara que utilizan para esconder la ambición, si nos plegamos ante esos intereses, entonces sí que no hay vuelta atrás, entonces sí que no hay salida, ¿no? Zarracuca, de hecho, lo define, yo creo que lo define muy bien. Dice, claro que existe el derecho a comer, pero también el derecho a vivir, y por defender uno no podemos masacrar otro, y defiende, por encima de todo, que primero van los derechos humanos, sobre todo. Now take the rest, babe, I swear that I did my best. Why to pretend that we both care? The times I did and you weren't there. I've got to run, my heart is bleeding. Buenos días de lunes maese. Pues nada, una cosa que me resulta curiosa respecto a esto de las fragatas. Es decir, que no las podemos paralizar la construcción por razones humanitarias, que vayan a machacar yemeníes, etc. Pero sin duda, si esas fragatas o corbetas las vendiéramos a Irán y nos llamaran corriendo de Estados Unidos para parar la producción, a que se paraba sin ningún problema y no había ni el más mínimo conflicto moral. Odo, para eso sí, para matar gente, qué curioso. Buenos días, Resistencia. Estamos aquí desde el Sáhara, camino a Asmara, para celebrar la fiesta nacional de un país que, como sabéis, yo justo a poner el foco, no se cumplen los derechos humanos y son apatriados. Así es que desde aquí un abrazo muy fuerte para el pueblo del Sáhara y 1, 2 y 3. ¡Sáhara libre! Me parece muy interesante el tema sobre los derechos humanos y cómo muchas veces pues aceptamos cualquier cosa por el dinero y el dinero lo ponemos por encima de ellos. Pero ya que tenemos la opinión de un pequeño alcalde de una pequeña ciudad, sería bueno también tener la de los promotores de este contrato, la del jefe de Estado, que se lleva muy bien con los jefes de Estado que quitan derechos humanos, y bueno, ver si lo votamos o no a las próximas, porque podemos votar a nuestros representantes, ¿no? A los jefes de Estado y todo eso. Bueno, feliz lunes. Bueno, de hecho fue el jefe de Estado el que había anulado este viaje hace unos meses a Arabia Saudí, en el que se hicieron estos contratos, precisamente, pues digamos, por la mala imagen y por algunos hechos que tenían que ver con las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí, como la condena a muerte de un bloguero joven, ¿no?, que había criticado a la monarquía absolutista que hay allí. Y yo creo que sí, que el jefe del Estado debería ser muy cuidadoso a la hora de diseñar este tipo de viajes, porque es un jefe de Estado no electo, ¿no? Y tiene que mantener una distancia representando lo más posible la diversidad que hay en la ciudadanía, ¿no? Eso debería ser un papel primordial de la jefatura del Estado, ¿no? Y por otro, pues él debería ser el primero en no pasar una raya que pueda vulnerar cualquier daño a los derechos humanos, ¿no? Lo que es un auténtico escándalo, pero esto lo hemos dicho en otras ocasiones también, es que no comparezca nunca, ¿no?, ante la opinión pública, porque a lo mejor es efectivamente alguien, no solamente tendría que preguntarle, estoy convencido además de que entre las solicitudes que ha hecho el programa de Évole han abarcado, porque él mismo lo contó, diferentes personalidades políticas, líderes políticos,
y estoy convencido de que abarca, y que no comparezcan, que no den explicaciones sobre este tema, porque hay algo de verdad en lo que dice Obde Muriansenku también. Los buenos siempre tan llenos de dudas, los malos tan seguro de todo. Pero esto es lo que hace diferente a la izquierda. Y a mí esa es una diferencia que me gusta, no es una diferencia que me incomode en absoluto. Claro que hay un debate moral que en otros no se da. Aceptan, hay dinero por medio y aceptan esa realidad y ya está. Y entre la izquierda plantea debate y dificultades y dudas, ¿no? Pero eso es precisamente lo bueno que tiene. Bueno, y es muy repetido en las tertulias esta actitud de gente como Maruenda o Eduardo Vinda, que repiten en cuando hay un argumento que les molesta, ya viene la izquierda con su superioridad moral, ¿no? Pero realmente y tradicionalmente la izquierda ha afrontado o se ha enfrentado a los problemas, ¿no?, sociales más importantes que teníamos. Bueno, despedimos a las emisoras que están conectadas vía FM. Ahora continuamos, que tenemos todavía algunas cosas que hacer aquí. Seguimos en Internet porque tenemos que hablar de la agenda cafetera. Que además María ayer estuvo en la movilización, en la manifestación en favor de la acogida de los refugiados y también algunas noticias que nos estáis enviando sobre las que queréis que pongamos el foco. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, os pedimos porque además ayuda bastante al programa cuando retuiteáis la dirección, la URL del audio para que otras personas descubran el programa y se sumen a esta gran familia cafetera. Pero os pedimos que utilicéis ese hashtag hoy almohadilla la cafetera. O sea, son 3 las y luego cafetera, para verlo sencillo. Y os pedimos eso, que utilicéis el hashtag y que incluyáis el link al audio. Es muy bueno porque se van incorporando personas a esta gran familia. Y a través de este mismo hashtag estáis enviando noticias que estaba recogiendo María. Sí, quería empezar con una que nos habéis enviado a varios de vosotros. La envía, por ejemplo, en Galgo Callejero, y es que la Audiencia Nacional lo que va a lo que se enfrenta esta semana es a 7 juicios por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales en solo, como decimos, una semana. Para ver esta información me he ido a público.es, que lo que hace es explicar cómo la agenda de la Audiencia Nacional de esta semana incluye 8 juicios concretamente, 7 de ellos, como decimos, por cuestión de terrorismo en redes sociales. Pero solo uno de ellos resolverá el caso de un supuesto integrante en una organización terrorista, el 8º. Es el juicio a Mohamed Said Mohamed, quien se enfrenta a 10 años de cárcel y fue detenido en 2014 en Melilla como presunto líder de una célula yihadista vinculada al Daesh. En confrontación nos encontramos, como digo, con los 7 juicios que abordarán supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo, en este caso en redes sociales, que, como dice este medio, colisionan con otros derechos fundamentales como la libertad de expresión. Entre ellos se encuentra el juicio a la persona que entrevistamos aquí, que hizo, por ejemplo, ciertos comentarios sobre Carrero Blanco.
Y si nos vamos por otro lado, por el que estábamos comentando aquí, nos vamos al caso de Yemen. Ángel Trianero nos envía un análisis publicado en el diario.es que dice por qué el conflicto en Yemen va camino de convertirse en otra Siria. Este periódico dice el conflicto se intensificó en marzo del año pasado cuando Arabia Saudí, el principal enemigo de Irán, lanzó una intervención a gran escala apoyada por una coalición. Y desde entonces, dicen, unos 10.000 yemeníes han muerto y muchos más han sido heridos, desplazados o se han enfrentado a la hambruna. Si nos vamos a la Puerta del Sol, que como sabéis, el viernes por la noche nos sorprendimos con una concentración allí en la Puerta del Sol en apoyo a mujeres en huelga de hambre contra la violencia machista. Nos lo envía Alicia Marea, nos recuerda este hecho y además decir que llevan allí desde el 9 de febrero y que ayer, domingo 26 de febrero, unas 300 personas se concentraron con ellas en Sol junto a la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género, que fue para apoyarlas con el lema «Con el maltrato no hay trato». Participaron entre ellos artistas como Amistades Peligrosas, Mercedes Ferrer, El Chollín, Ana Fernández, María Luisa San José y Miriam Díaz Aroca. El Chollín, por ejemplo, en declaraciones a Europa Press, señaló que estaba allí para mostrar su repulsa a una realidad que no debe existir, una realidad que sigue esperando esa reacción de la clase política, porque están allí precisamente para reivindicar una serie de puntos que sean atendidos en el Congreso de los Diputados. Y si nos vamos a otro caso, que es el que nos muestra Berka, nos habla del eco de la manifestación más grande de Europa a favor de los refugiados que recorrió Barcelona el pasado fin de semana y que ha retumbado este domingo en más de 30 ciudades españolas, como ya hemos dicho aquí. El hashtag era no UE, no a la Unión Europea, fortaleza, fue el hashtag. Los lemas fueron ningún ser humano es ilegal, abrir las fronteras, queremos acoger, fuera fascistas de nuestros barrios y Europa, vergüenza, abajo las murallas. De esa concentración me quedo personalmente con el apoyo, con la solidaridad que todos pedíamos y con la alegría de sentirnos parte de un mismo mundo. Porque a pesar de que muchos dicen que los acojas en tu casa, también me pregunto que si hay pobreza en España les tenemos que acoger también a la gente que tenga pobreza en vez de exigir a nuestros gobiernos que den una respuesta clara. Porque no se trata de acogerlos en casa, se trata de que puedan vivir en nuestro país como nosotros podemos vivir en él. Y que, sobre todo, que los insolidarios no tapen las grandes muestras de solidaridad que vimos ayer hacia nuestros iguales, hacia personas de carne y hueso y con las mismas ganas de ser felices como nosotros. Por cierto que nos preguntan, nos dice Oficinista Realista, dice esta semana, paro de mujeres del 8M, hablaremos de ello, vamos a hablar de ello, por supuesto que sí, porque es muy relevante, se está produciendo una gran movilización por debajo para esta convocatoria, así que sí, por supuesto que vamos a tratar este tema, pero nos preguntabas y te lo reseñamos aquí. Me estaba mirando Emilio y sus ojos decían, te va a caer una somanta de hostias por lo que estás diciendo sobre el Kichi. No, pero es verdad, ahora os abro los micrófonos a los tres, pero hay opiniones para todos. Yo estoy viendo en la red y claro que es un debate complicado, claro que es un debate complejo, ¿no? Y claro que hay opiniones repartidas y comparto además mucho lo que dice también mucha gente, ¿no? Que ya es un auténtico escándalo, una auténtica vergüenza que al final el culpable de construir unas fragatas vaya a ser el alcalde de Cádiz, el Kichi, ¿no? Porque es el único que se ha atrevido a ponerse delante de una cámara a pronunciarse. Pero dicho lo cual, como esto abre además un debate sobre eso, sobre la coherencia, sobre la moral, porque además estamos hablando en un tema donde no hay... Es verdad que normalmente los debates siempre se producen en los términos medios, nunca es blanco-negro, siempre hay una gama intermedia de grises donde generalmente se sitúa la realidad, la verdad. Dicho lo cual, en el tema de los derechos humanos probablemente nos encontramos en el debate más sencillo de plantear en términos de blanco-negro, porque aquí sí que es una cuestión de o respetamos o no respetamos. Dice, ya, pero es que vas a pasar hambre. Pero estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de un valor tan alto. Hay otros debates que son más fáciles de decir, no, hay mucha escala de grises en la verdad. Pero en este caso... Bueno, vaya por delante que los malos de esta película son quienes habitualmente venden este tipo de armas y son incapaces de imaginar o de empatizar con quienes van a sufrirlas, ¿no?, en sus propias carnes, y que evidentemente esa no es la situación del alcalde de Cádiz, ¿no?, sino que está en una situación mucho más difícil
Y el problema es la doble moral, ¿no?, del Estado, cuando, como alguien hablaba de si dijera Estados Unidos aquí no se invierte o aquí no se mandan armas, ¿no?, pues cómo podemos hacer negocio con los derechos humanos, ¿no? Y cuando nos interesa se los exigimos a un país, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando ahora con el tema de el alargamiento de la esperanza de vida política de Rajoy, cuando las constituciones de Venezuela o Bolivia alargaron la posibilidad de ser presidente unos pocos años más, algo que en España es ilimitado realmente. Bueno, y que aquí fue objeto de portadas, debates, tertulias. Y cómo, bueno, pues aquí hacemos eso, pues negociamos aquí. Esta ciudadanía tiene derecho a disfrutar de estos derechos y esta no. Y eso es algo con lo que quienes creen en ellos y luchan por defenderlos tienen como principal objetivo acabar con esa doble moral, ¿no? Que es verdad que Cádiz tiene un problema laboral de primera magnitud, tiene unas dificultades extraordinarias. Dice David Martín, dice, bueno, pero joder, más de 5 segundos de algo que no sea carnavales o de media hora para dar caña por unas declaraciones del alcalde. Ya, pero es que son asuntos y debates diferentes. Es decir, nosotros tampoco estamos hablando de problemas laborales de Galicia o de Aragón, que yo en Aragón sabéis que como embajador del maestrazgo, pues tengo también ahí mi pequeño dolor en el corazoncito. Pero claro, si el problema de Aragón pasase por fabricar ametralladoras, pues te diría, mira, con todos los respetos, pues no es de lo que me siento más orgulloso, de la misma manera que estoy convencido de que el Kichi no es de la faceta de la que se siente más orgulloso. Pero además es que no nos engañemos, este debate tiene una enorme notoriedad ahora mismo en el debate público. Que es verdad que lo van a aprovechar, claro que lo va a aprovechar la derecha, en eso son expertos, son especialistas, pero es que también tienen razones para aprovecharlo. Es que si yo fuera del Partido Popular en este momento, estaba poniendo en bucle al Kichi haciendo esas afirmaciones, ¿no? No, que me has dicho, me has hecho así una señal, ¿no? ¿No, María? María, ¿qué decías? No sé. No. Tú prefieres estar callada. Vale, sí, yo no entiendo. Que... Si es más fácil no meterse en el lío. No. A ver, yo sí que me meto. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que habría que empezar a ser críticos. Porque sí que es verdad que podemos decir, claro, es que el gobierno, por ejemplo, el gobierno no comparece lo que tendría que comparecer. El gobierno no es ético en sus decisiones, vale. Pero tampoco puedes justificar una acción porque el de enfrente no lo está haciendo, porque ese es el y tú más que muchos criticábamos desde el principio y que a la nueva política también hay que exigirle que no haga ese y tú más, porque si no, no habrá cambiado nada en este país. Y creo que desde abajo se pueden cambiar las cosas, intentando pedir esa ética que se debe pedir a todos, incluso también al gobierno, porque muchos estáis diciendo, claro, es que el gobierno también tiene que dar explicaciones porque es el máximo responsable. Claro que sí, pero es que eso no exime la culpa a otras personas tampoco. Que además estamos hablando de la fabricación de armas, o sea, de la fabricación de corbetas. Es que pocos debates se prestan mejor a un debate de esta naturaleza, ¿no? Buenos días, Resistencia. Esto lo resumió, como dice Emilio muy bien el maestro Saramago. El problema, la diferencia, el problema estriba entre izquierda y derecha estriba en que la izquierda necesita ideales para gobernar, tiene ideales gobernando, la derecha no. Bueno, tiene un ideal que son los billetes. Bueno, y que es mucho más fácil gestionar la realidad que tratar de llevar a la sociedad hacia algo diferente, ¿no? Bueno, es en todo caso un debate amplio, abierto. Hay gente que se muestra a favor, gente que se muestra en contra, gente que se muestra agradecida porque lo abordemos, gente que se muestra muy enfadada por la forma en la que lo abordamos. Y eso es la realidad de nuestros oyentes, lo cual agradecemos profundamente. Y en eso consiste el programa. A aquellos que estáis molestos o enfadados, solo espero que penséis que la globalidad del mismo os gusta y que a veces discrepamos, como es natural. Y aquellos que estáis en sintonía, pues os agradecemos mucho la solidaridad y la generosidad, yo personalmente, que he pisado el charco. Bueno, y dicho lo cual, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por vuestra ayuda. Gracias, Emilio, María. Muchas gracias a todos y a ver si sobrevivimos a esto. No sobrevivo. ¿Tú estás bien? ¿Bien ayer en la manifestación? Sí, bueno, lo que he dicho. Creo que la insolidaridad no tiene que tapar las muestras de solidaridad
y la buena gente que existe en este país y en muchas partes del mundo, y que eso no nos tape el camino hacia la solidaridad, que muchos quieren tapar, pero no lo van a conseguir. Porque había mucha gente. ¿Dónde fue? Había mucha gente. Era enfrente del ministerio, justamente detrás de la Plaza Mayor. Había una gran concentración. Y ya te digo que me gustó mucho porque hubo un ambiente de fiesta también, de celebrar la solidaridad, de celebrar que estábamos allí muchísima gente y ellos estaban muy contentos. Como digo, hubo ese pequeño momento de tensión, pero las cosas siguieron, la solidaridad siguió y seguimos celebrando eso mismo. Había algunos oyentes, porque algunos mensajes nos llegaron desde allí y de algunas personas que estaban participando en esa concentración, y porque es un auténtico escándalo, es una vergüenza lo que estamos viviendo en este país para con los refugiados y la ignominia que supone que como las administraciones están mirando para otro lado, cuando incluso las administraciones locales están ofreciendo recursos que ya tienen a disposición de los posibles refugiados, y está el gobierno central ignorando esta realidad que es dramática, que es terrible. En fin. Bueno, más que ignorar, yo creo que está manteniendo un comportamiento xenófobo, ¿no? Porque realmente el no dar acogida, habiéndose comprometido con la Unión Europea a hacerlo, ¿no? Y a estos refugiados, pues evidentemente no es simplemente una omisión de un deber, ¿no? Que sería darles refugio cuando están huyendo de la guerra y de la represión, sino que yo creo que esto va más allá, porque tiene una clara intencionalidad política en negarles la entrada en suelo español. Nos vamos. Adiós, Pedro Quintana, Esperanza Aguirre, Mediterranean, Oficina Realista, Hardy Useful, Irene Márquez, Ara Levántate, Iria, Elisa, Carmen, Zarracuca, tantas y tantas amigas que nos ayudan cada día a afrontar este mundo tan complicado, tan complejo, tan marcado por las contradicciones. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Hasta mañana. Adiós. But if you still believe in old dreams like I do, we could La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. same old things we do, lost outside of you, lost outside of you. See it in your eye, could never tell.